retorno de la lluvia tardía. Capítulo 14. Evidencia convincente. No malgaste su tiempo oponiéndose a la posición de Waggoner. El problema que hemos tenido sobre la cuestión del pacto en las últimas 3 semanas ha parecido agotarme más que el trabajo cotidiano. Así se expresó Dan Jones en su carta a E.W. Farnsworth del 17 de febrero de 1890. Aunque a finales de enero se había impedido a Waggoner enseñar sobre los pactos en la asamblea pastoral, el asunto no había quedado de ninguna forma en el olvido. Cuando O. Olson y W. Prescott regresaron a Battle Creek a primeros de febrero, observaron que en el corazón de la obra no todo estaba bien. Antes que terminara la semana se habían tomado medidas para investigar la cuestión de los pactos ante el seminario pastoral, junto a todos cuantos quisieran asistir. Prescott quiso presidir las reuniones que comenzarían la semana siguiente. Por fin se concedería a Waggoner el estrado para que presentara sus puntos de vista. Ahora bien, no se le permitiría presentarlo sin hacerle objeciones. A los demás se les permitiría hacer preguntas o presentar argumentos en contra si así lo querían hacer. Había sin duda muchas objeciones, ya que según Dan Jones era evidente que aquella cuestión había agitado al pueblo en todo el país y había suscitado mucha oposición. Gran parte de ella provenía del propio Dan Jones, quien la estaba esparciendo por todo el país en su correspondencia con otros. Ver nota 1 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. La mañana del domingo 16 de febrero, Waggoner comenzó la primera de las 10 horas de sesiones que tendrían lugar durante las siguientes 2 semanas sobre el tema de los pactos. Waggoner presentó 6 de las 10 sesiones, mientras que Uriah Smith, R.C. Porter y el hermano Bordeaux, evangelista y obrero de la Asociación General, presentaron 1:30 cada uno. Según Dan Jones, se presentaron 2 posiciones diferentes sobre los pactos, la una favoreciendo la posición que nuestro pueblo había mantenido en el pasado, que presentó el pastor Smith y el hermano Porter. El otro bando era favorable a las posiciones avanzadas que sostenía Waggoner y apoyaba el pastor Bordeaux. No hay duda de que Waggoner presentó los pactos tal como lo había hecho en Bible Readings y en las lecciones de la guía de estudio de la escuela sabática de adultos, que a decir de Dan Jones fue a su vez similar a lo que presentó en Minneapolis. Así lo confirman Smith y Porter, cuyas presentaciones fueron una refutación de la enseñanza de Waggoner. Ver nota 3 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. En su segunda presentación, Waggoner comparó el Viejo y Nuevo Pactos, mostrando que cada uno tenía 3 elementos objetivos. El primero, la justicia. El segundo, la herencia de la tierra. Y el tercero, un reino de sacerdotes. Dios había prometido al hombre justicia que lo calificaría para la vida eterna en la tierra nueva, y mediante esa experiencia viviente el hombre vendría a ser un testigo del carácter de Dios. Fue en este punto en la presentación cuando Waggoner compartió conceptos con los que los hermanos disentían frontalmente. No se presentó nada a lo que el pastor Smith o ningún otro pudieran objetar, hasta cerca del final, cuando el Dr. Waggoner trazó un paralelismo entre el Viejo y el Nuevo Pacto. ¿Cuál era el punto en el que los hermanos estaban en marcado desacuerdo? Según Dan Jones, Waggoner había afirmado que, en el primero Viejo Pacto, todo dependía de la obediencia del pueblo. En el segundo o Nuevo Pacto, Dios lo hace en favor del pueblo. Debido a las objeciones suscitadas por muchos de los hermanos, y queriendo mostrar una perfecta ecuanimidad hacia todos los implicados en la investigación, W. Prescott decidió conceder a Uriah Smith la tercera sesión, en la que presentó la postura tradicional. Uriah Smith y R.C. Porter responden. Durante más de un año Uriah Smith había llevado la carga de preocupación por lo que él sentía que estaba sucediendo en la iglesia a la que había contribuido como pionero. Ya desde antes de la asamblea de Minneapolis sentía que se había producido un esfuerzo decidido, algo así como una conspiración por parte de Jones y Waggoner para introducir nuevas doctrinas entre el pueblo de Dios de los últimos días.
Para el entender de Smith, la Iglesia aceptaba ya la doctrina de la justificación por la fe. En cuanto a las nuevas ideas acerca de la ley en Gálatas y los pactos, él sentía que no eran más que falsos asuntos colaterales que se intentaban presentar como nueva luz, cuando en realidad no tenían relación con la justificación por la fe. Para Smith era todavía peor el hecho de que Elena White apoyara a esos hombres, lo que en su opinión dañaban la credibilidad de ella. Smith nunca se había sentado a hablar con Elena White para conocer sus posicionamientos y tampoco había respondido a las varias cartas que ella le había enviado el pasado año. Le resultaba perturbador que se permitiera a Waggoner presentar los pactos ante la asamblea pastoral. Había dado apoyo al intento de Dan Jones de prohibir que Waggoner lo presentara y había escrito un descargo de responsabilidad en la Review. Después de recibir otra carta que Elena White le escribió el 16 de febrero, de la que no disponemos, y de oír ambas presentaciones de Waggoner sobre los pactos, Smith no podía más. Escribió una respuesta a Elena White haciéndole saber cómo se sentía acerca de todo el asunto. La carta de 6 páginas de Smith expresa claramente su preocupación profunda y sincera. Él quería estar en plena unión con ella, pero no podía obviar algunas de las perplejidades. Smith aseguró a Elena White: "No es mi deseo que nadie permita que mi posición sobre la cuestión que sea, haya de decidir la suya propia sobre ese tema". Recordó a Elena White que a diferencia de Alonzo T. Jones, quien se suponía que había dicho: "He llegado a la verdad", y finalmente tendrás que acabar adoptando la misma posición. Él decía siempre a todos y cada uno: examina la cuestión y toma solamente aquella posición que a ti te parezca satisfactoria. Ver nota 8 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Smith evocó ciertos eventos acaecidos desde 1886 para explicar su versión del relato. Después de la muerte del hermano White, la peor calamidad para nuestra causa fue cuando el Dr. Waggoner publicó sus artículos sobre el libro de Gálatas en Science. Para Smith, los puntos de vista de Elliot J. Waggoner eran los mismos que los de su padre Joseph H. Waggoner, que Elena White, según entendía él, había condenado alrededor del año 1856. De haberse encontrado Smith bajo juramento en un tribunal de justicia, se habría sentido obligado a testificar que el único punto que entonces estaba en cuestión consistía en si la ley en Gálatas representaba la ley moral o la ceremonial. Smith era incapaz de ver que las posiciones de Elliot J. Waggoner eran diferentes a las de su padre, y tampoco podía entender que el consejo de Elena White a Joseph H. Waggoner consistió en que no hiciera prominente su punto de vista en aquel momento. Debido a lo anterior, Smith pensaba que Elena White había cambiado. Cuando usted pareció apoyar sus posiciones, de Elliot J. Waggoner, como un todo, fue una gran sorpresa para muchos. Y cuando me preguntaron qué significaba eso y cómo lo podía explicar, realmente, hermana White, no sabía qué decir, y sigo sin saberlo. El siguiente paso desafortunado al que se refirió Smith fue cuando se encontraron los hermanos en California, justo antes del Congreso de Minneapolis, y trazaron sus planes para publicar y traer a aquel Congreso sus posiciones sobre los 10 cuernos y la ley en Gálatas. Se introdujeron de esa forma y casi arruinaron el Congreso, tal como yo temía que ocurriera. Smith sintió que se había establecido un plan para urgir aquellos cambios de doctrina entre nuestro pueblo hasta que llegasen a considerarse como la postura del cuerpo. ¿Por qué no habría de sentir de ese modo, siendo que en todos los encuentros campestres, asambleas, seminarios, encuentros ministeriales, etc., esos puntos de vista pasaban al frente, presentándolos en todo lugar y oportunidad? Aquí tiene 2 razones por las que solo puedo verlo con desconfianza, que son, primeramente, que me parece contrario a las Escrituras, y en segundo lugar, contrario a lo que usted vio antes. No me refiero a sus puntos de vista, de Waggoner, sobre la justificación por la fe y la justicia mediante Cristo, en los que siempre hemos creído, sino a su posición sobre la ley en Gálatas, que él deduce como una conclusión a partir de sus premisas en esos otros puntos.
El punto principal en Laisa en aquel congreso fue la ley en Gálatas. Pero podíamos estar de acuerdo en los 6 discursos preliminares del hermano Waggoner sobre la justicia, y habría disfrutado con ellos como el que más de no haber sabido que de esa forma él estaba procurando preparar el camino para su posición en Gálatas, que yo creo errónea. Por descontado, no creo que haya ninguna conexión necesaria y lógica entre ambos, pero usted sabe cómo una verdad se puede utilizar de una forma tal, y con un propósito evidente capaz de malograr el placer que de otra forma nos produciría escucharla. Creo estar dispuesto a recibir luz de cualquiera en todo momento. Pero en mi opinión lo que pretende ser luz debe demostrarse en armonía con la Escritura y debe estar basado en buenas y sólidas razones que sean convincentes, antes de que la reconozca como luz. Y cuando alguien presenta algo que desde hace mucho tiempo he conocido y creído, me resulta imposible llamarle nueva luz. No se puede pasar por alto la posición de Smith. Él pretendía creer en la justificación por la fe, que para él no constituía nueva luz. Simplemente estaba en desacuerdo con las posiciones de Jones y Waggoner sobre los pactos y sobre la ley en Gálatas. Rechazaba la posición de ellos basándose en su comprensión de la Escritura y en lo que él creía haberle sido mostrado a Elena White en el pasado. Estaba equivocado en los 2 puntos. A diferencia de Elena White, era incapaz de ver que, efectivamente, lo que Jones y Waggoner presentaron sobre los pactos y la ley en Gálatas era luz nueva que colocaba a la justificación por la fe en un nuevo engaste. Se trataba del mensaje del tercer ángel en verdad que, de ser aceptado, alumbraría toda la tierra con su gloria. Hacia el final de su carta Smith relató a Elena White lo que le habían dicho que el hermano Alonzo T. Jones ha enseñado aquí en la clase este invierno. Lo que le habían dicho era que Jones estaba socavando las fechas proféticas con las que estaban familiarizados los adventistas, y que estaba apoyando a otros que estaban haciendo lo mismo. Smith informó a Elena White que habría podido mencionar muchos otros puntos, pero no voy a tomarme el tiempo. Esas son las cosas que me preocupan. A esas cosas me estoy oponiendo. Smith advirtió a Elena White que esos puntos de vista falsos, de ser llevados adelante, van a socavar totalmente su obra, y van a sacudir la fe en el mensaje. Pero, debido a que aventuro una palabra de precaución sobre algunos de esos puntos, se me tiene públicamente como quien dispara en la oscuridad sin saber a qué se está oponiendo. Creo que sé hasta cierto punto a qué me estoy oponiendo. Smith era incapaz de ver que era él, y no Jones o Waggoner, quien estaba socavando la obra de Elena White. Pasarían pocos días antes que quedara claramente demostrado que Smith estaba acusando injustificadamente a Jones. Tras enviar su carta a Elena White, Smith tuvo la ocasión de presentar públicamente argumentos similares a los descritos. El 19 de febrero presentó su posición sobre los pactos, en contraste con la que Waggoner había presentado ya en las 2 reuniones precedentes. Smith no quería presentar nada de forma controvertida, sino solo lo que la Biblia enseña. Si algo de lo que decía no estaba de acuerdo con las ideas que ya había presentado Waggoner, era simplemente porque me parece que es un punto de vista mejor, una posición preferible. Smith estaba agradecido de que en relación con el tema de la justificación por la fe y la justicia en Cristo, hay armonía. No era consciente de que hubiera habido jamás, estuviera habiendo o pudiera nunca haber diferencia alguna de opinión sobre ese punto entre los adventistas del séptimo día. Pero en este punto de los pactos hay algunos puntos, algunas escrituras, donde parece haber una diferencia de opinión. Así, Smith no veía gran relación entre la justificación por la fe y los pactos, mientras que Jones y Waggoner conectaban ambos, comprendiendo la justificación por la fe a la luz de los 2 pactos. En su presentación Smith objetó contra lo que él percibía como las posiciones heréticas de Waggoner. Habló de los 2 pactos como 2 fases, 2 dispensaciones del pacto abrahámico. La primera fase se cumplió para la simiente literal de Abraham cuando heredó la tierra prometida. La segunda fase sería cumplida en la resurrección y la tierra nueva. Smith comprendía el viejo pacto como un acuerdo o transacción que el pueblo hizo con Dios.
El pueblo prometió obedecer los mandamientos y cualquier cosa que el Señor quisiera añadir. Entonces el Señor añadió la ley ceremonial y el servicio del santuario para que el pecado abundara. Pero el viejo pacto era defectuoso porque no era capaz de llevar el asunto hasta la consumación final. ¿Por qué razón? Porque no tenía los sacrificios adecuados, sino solamente la sangre de los animales. Después de la cruz y del sacrificio de Cristo se estableció el nuevo pacto, que representa una nueva dispensación. Ahora el pueblo tenía que entrar en el mismo tipo de relación con Dios que en el viejo pacto, prometiendo guardar los mandamientos de Dios. La razón por la que el viejo pacto engendraba servidumbre en los días de Pablo es porque habían venido algunos maestros de Jerusalén inquietándolos y asegurando que debían circuncidarse. Tal era la única intención de Pablo en su alegoría del capítulo 4 de Gálatas. Evidentemente, Smith esperaba que su explicación convenciera a otros de que las posturas de Waggoner eran erróneas. En los varios días que siguieron, Waggoner continuó sus presentaciones sobre los pactos y su relación con la justicia por la fe. Hubo mucha interrupción, así como objeciones y preguntas hechas con el único propósito de demostrar que su posición era errónea. Dan Jones sentía que Waggoner merecía un trato como ese. Es esa disposición a avasallar y sacar ventaja, que parece ser tan manifiesta tanto en el Dr. Waggoner como en el pastor Alonzo T. Jones, la que hace que sus labores resulten desagradables para algunos de los hermanos aquí en Battle Creek, creo, y nosotros podemos dar buena fe de ello. Dan Jones estaba seguro de que Jones y Waggoner habían presentado sus nuevas teorías en nuestros seminarios denominacionales y asambleas pastorales, y en las lecciones de escuela sabática sin someterse a los hermanos que habían hecho tanto para formular las doctrinas. Eso estaba totalmente fuera de lugar y a partir de ahora se tendría más cuidado de que las lecciones de escuela sabática fuesen minuciosamente examinadas y aprobadas antes de difundirlas por todo el país. El 24 de febrero R.C. Porter abordó el tema de los pactos en una de las sesiones de 2 horas. Fue incluso menos amigable que Smith, diciendo a los pastores: sobre la cuestión espero presentaros algo que creo está más en armonía con la verdad, que, me parece a mí, es la mejor posición. Porter, como Smith, pensaba que el pacto abrahámico abarcaba ambos, el viejo y el nuevo pacto. Los dos pactos no son más que los medios por los cuales, en las diferentes edades Dios lleva a cabo sus planes, 2 dispensaciones. En más de 6 ocasiones Porter reiteró lo anterior, procurando ponerlo en contraste con la posición de Waggoner. Para R.C. Porter el viejo pacto no difería del nuevo, excepto por el tiempo en el que estuvo en vigencia. Bajo cualquier pacto las condiciones han de ser las mismas. La obediencia, positiva obediencia. Porter afirmó además que el Señor prometió al pueblo la misma ayuda bajo el viejo pacto que bajo el nuevo, ya que ciertamente no se lo habría constituido a menos que hubiera ayuda que capacitara al hombre para guardar el pacto. Porter creía también que las promesas hechas a Abraham se cumplieron en el viejo pacto para con los hijos de Israel. Dios cumple todos sus designios. Mediante todos esos argumentos, Porter estaba tratando de establecer que el viejo pacto estaba basado en el tiempo, estaba basado en el acuerdo mutuo entre Dios y el pueblo, se cumplió en la simiente literal de Abraham, fue abolido en la cruz, y por lo tanto, no se trataba de un pacto en el que se pudiera entrar en la nueva dispensación. Está claro que para Porter, Smith y muchos otros hermanos, la mayor objeción al punto de vista de Waggoner era la posición de este según la cual ninguno de los dos pactos representaba una dispensación o periodo de tiempo en el plan de la salvación, sino la condición del corazón humano, al margen de cuándo vivieran en la tierra, y en segundo lugar, que el viejo pacto estaba basado en las promesas del pueblo, mientras que el pacto nuevo o eterno estaba basado en las promesas de Dios. Ver nota 19 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Waggoner creía que, en lugar de responder con fe tal como había hecho Abraham su padre, Israel había manifestado orgullo y autosuficiencia, prometiendo vanamente: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Con acento agudo X19 en 8.
Entonces Dios descendió en Sinaí y pronunció los 10 mandamientos entre rayos y truenos. Ese fue primariamente aquel ayo o guía, o ley añadida que habría de llevarlos a Cristo. Los hermanos de modo alguno podían aceptar tal cosa, lo que hizo que se levantaran en oposición contra el mensajero señalado por Dios. En la cuarta semana de febrero se dio la última presentación sobre los pactos. En la clausura quedó patente que había dos posturas distintas sobre los pactos, tal como se los había presentado, la una favoreciendo la posición que nuestro pueblo había manteniendo en el pasado, el otro bando era favorable a las posiciones avanzadas que sostenía el Dr. Waggoner. Aunque no se decidió ninguna acción oficial, Dan Jones insinúa que se tomó algún tipo de acuerdo o resolución. No se empleó ninguna expresión que de alguna forma marcara con mayor energía de la necesaria las líneas entre las posiciones. Dan Jones sugiere que la cuestión del pacto se abandonó, continuando el seminario según su esquema habitual. Eso, desde luego, no significaba que se hubiera resuelto la cuestión. Unos días más tarde Dan Jones admitía que la investigación de la cuestión del pacto se clausuró sin mayor satisfacción que antes de comenzar. De hecho, Dan Jones dijo más: el resultado no ha sido acercar a los hermanos y unirlos en la obra de avanzar la causa de Dios, sino más bien crear el clima para un espíritu partidista y magnificar las diferencias y puntos de vista existentes entre ellos. Es triste que el propio Dan Jones fuera en gran medida el responsable de aquel espíritu partidista que estaba llevando a que muchos de los pastores jóvenes rechazaran a Waggoner y las posiciones que estaba presentando. ¿Qué sucedía con Elena White? ¿Cuál era su posición sobre los pactos? ¿Eran para ella un motivo de preocupación? En caso afirmativo, ¿por qué permanecía en silencio mientras Waggoner presentaba el tema? Elena White toma posición. A finales de enero y comienzos de febrero, Elena White participó en la asamblea pastoral hablando durante 3 semanas, cada día, con 1 o 2 excepciones. No obstante, durante las 2 semanas de investigación sobre los pactos la encontramos extrañamente silenciosa. Una razón para tal silencio fueron las propias investigaciones. Aquellas clases de 2 horas de duración sobre los pactos se dieron con toda probabilidad durante la reunión matinal en la que Elena White solía hablar. Pero la propia Elena White explica la razón de su silencio. He estado a la espera, para ver qué curso iban a tomar estos hombres, cuánta luz iba a venir a sus almas. He estado observando. Deseaba que los hermanos reconocieran por sí mismos la luz que se estaba presentando. De hecho, cuando Dan Jones vino a ella durante la investigación y le pidió su opinión, ésta le respondió intencionadamente: no voy a darle mi opinión, mi fe. Cave en la Biblia. Hunda la pala de la verdad para saber qué es verdad. No es porque ella careciera de opinión al respecto, por lo que rehusó responder la pregunta de Dan Jones, sino porque quería que los hermanos aceptaran la luz basándose en el estudio que ellos mismos hicieran de la Biblia. Además, muchos de los hermanos dudaban de la inspiración y autoridad de Elena White, y de poco habría servido que declarara prematuramente cuál era su posición. Elena White no estaba en las tinieblas acerca de los pactos, como no lo estaba tampoco acerca de la oposición suscitada. Mientras me he mantenido en silencio, el Señor ha estado revelando noche tras noche ante mí la posición de cada caso individualmente. No pasó mucho tiempo antes que dijera: hasta aquí ha llegado mi silencio. Eso sucedió porque el Señor la urgió a que diera su testimonio. Cuando terminó la investigación sobre el pacto en la última semana de febrero, tomaron su lugar otras reuniones que se extendieron desde las 7:30 hasta las 9. Elena White comenzó a asistir a las reuniones y a hablar con mucha libertad. La mañana del sábado 1 de marzo, Elena White escribió pensamientos solemnes en su diario. Se me ha mostrado que el amor por Cristo y por Dios ha muerto casi por completo en nuestras iglesias. Y debido a no amar a Dios, somos deficientes en amarnos unos a otros. Habló acerca de hombres juntándose en confederaciones profanas, elaborando resoluciones y trazando planes que no cuentan con la aprobación de Dios.
En su predicación del sábado habló sobre la entrada de Cristo en Jerusalén, que dejó una impresión solemne en toda la casa. Volvió a hablar en la tarde, expresando las cosas tan claras como jamás me dio Dios que hablará. El domingo acudió a la reunión matinal que tuvo lugar en la sacristía al este del tabernáculo. Por entonces solo había unos pocos asistentes. No obstante, hacia mediados de semana la sala estaba bien llena de pastores y otros hermanos y hermanas de Battle Creek, en número que superaba los 300. Ver nota 29 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Elena White habló toda la semana muy francamente con los hermanos reunidos ante ella. Para ella fue un problema difícil saber cómo tratar con los espíritus endurecidos de ellos. Ver nota 30 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. La mañana del viernes día 7 acudió a la reunión de los pastores con gran angustia de alma. Durante la noche su alma había agonizado mientras el Señor volvía a presentar nuevamente ante mí de forma clara la influencia que estaba obrando y a dónde llevaría. Ella no sabía qué esperar, o cuánto tiempo iba a durar todo aquello. Recordó al nutrido grupo de pastores cómo les había advertido después de Minneapolis que cada uno de aquellos que habían albergado aquella dureza de corazón, no vería jamás un rayo de luz hasta que lo confesara. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. El sábado de mañana, llevando todavía el peso de lo que el Señor le había revelado el día anterior, Elena White volvió a escribir a Uriah Smith, sabedora de la influencia que estaba teniendo en otros y no queriendo que siguiera ajeno a la realidad. Anteanoche el Señor abrió muchas cosas ante mi mente. Me fue plenamente revelado cuál ha sido su influencia, cuál fue en Minneapolis. En el día final del ajuste de cuentas no tendrá que enfrentarse únicamente a su propio curso de acción, sino al resultado de su influencia en otras mentes. Usted ha rehusado mis testimonios, se ha esforzado en dejarlos sin efecto, tal como hicieron Coré, Datán y Abiram. Ha fortalecido las manos y las mentes de hombres como Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison, Nicola y un vasto número mediante ellos. Todos lo citan a usted, y el enemigo de toda justicia observa complacido. Una vez que su curso de acción ha trastornado las mentes y la fe en los testimonios, ¿qué ha conseguido? Si llega a recuperar su fe, ¿cómo podrá eliminar las semillas de incredulidad que ha sembrado en otras mentes? No se esfuerce con tanto empeño en hacer la labor que Satanás está haciendo. Esa obra se hizo en Minneapolis. Triunfó Satanás. Esa obra se ha hecho, también, aquí. Continuando con su escrito, Elena White dejó claro dónde estaba en el tema de los pactos. Se trataba de mucho más que su propia opinión, pues le había sido revelado del mismo cielo. Describió las presentaciones de Waggoner sobre los pactos como luz verdadera, y las de Smith como una tergiversación de las escrituras. Ver nota 33 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Anteanoche se me mostró que las evidencias en relación con los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, el hermano Dan Jones, Porter y otros están malgastando en vano sus poderes de investigación para defender una posición sobre los pactos en divergencia con la que ha presentado el hermano Waggoner, siendo que si hubiera recibido la verdadera luz que brilló, no habría imitado o recurrido al mismo tipo de interpretación y tergiversación de las escrituras que hicieron los judíos. ¿Qué los hizo tan celosos? ¿Por qué tomaron ventaja de las palabras de Cristo? ¿Por qué los siguieron espías para anotar sus palabras, a fin de poder repetirlas malinterpretándolas y retorciéndolas de forma que les hicieran decir lo que sus propias mentes carentes de santidad pretendían? De esa forma engañaban al pueblo. Construían argumentos falsos. El asunto de los pactos es una cuestión clara y será recibida por toda mente sincera que no esté prejuiciada, pero fui llevada allí donde el Señor me dio una comprensión en este asunto. Usted se ha apartado de la clara luz por temor a tener que aceptar la cuestión de la ley en Gálatas. Respecto a la ley en Gálatas no me preocupa ni me ha preocupado nunca, y sé que ni el hermano Smith, Porter, Dan, Jones o ningún otro van a estar dispuestos a recibir luz,
hasta que cada uno de ustedes se haya convertido. No dependeré ahora de su conocimiento o interpretación de las Escrituras. Si se vuelve atrás de un rayo de luz por temor a que le obligue a aceptar posiciones que no quiere recibir, esa luz se convierte para usted en tinieblas. Después, aquella misma mañana, Waggoner dio un discurso muy poderoso a todos los reunidos en el tabernáculo de Battle Creek. Elena White oyó a muchos de los presentes, y su testimonio fue unánime de que Dios había hablado a través de él. Por la tarde los pastores Olson y Waggoner dirigieron la reunión tenida en la capilla de la oficina, en la que había un gran número de presentes. Elena White se levantó a hablar, y todos supieron que el Espíritu y el poder de Dios estaban sobre ella. Habló con fervor y decisión, repitiendo algunas de las cosas que había escrito a Uriah Smith temprano aquel mismo día. Quería que todos supieran cuál era su postura en la cuestión del pacto, y cómo lo veía en relación con el mensaje del tercer ángel. La luz que me vino anteanoche expuso nuevamente con claridad todo ante mí, la influencia que estaba precisamente operando y a dónde iba a llevar. Os quiero decir, hermanos, seáis quien seáis, os quiero decir que estáis volviendo precisamente a recorrer el mismo camino que transitaron en los días de Cristo. Disponéis de la experiencia de ellos, pero Dios nos libre de terminar como ellos. Que Dios tenga compasión de vuestras almas, la necesitáis. Os habéis interpuesto directamente en el camino de Dios. La tierra tiene que ser alumbrada por su gloria, y permaneciendo en la situación en la que estáis ahora podríais decir tan fácilmente, como los judíos, que el Espíritu de Dios es el espíritu del diablo. Habéis dicho ya que es el espíritu del diablo con vuestras acciones y actitudes. ¿Por qué no dais oído a las palabras de Cristo que se os presentan? ¿Por qué preferís las tinieblas? Tienen tanto temor a ver que hay otro rayo de luz. No os apoyéis en el hermano Smith. Os digo en el nombre de Dios que no está en la luz. No lo ha estado desde Minneapolis. Habéis intentado de toda forma posible resistir al Espíritu de Dios. Que Dios se compadezca de vuestras almas. Pero si Jesús, cuando estuvo en la tierra con todo su poder y milagros, no pudo quebrantar ese prejuicio que estaba en el corazón del pueblo, ¿qué podemos hacer nosotros? Permitid que la verdad de Dios venga a vuestros corazones, abrid la puerta. Os digo ahora delante de Dios, que la cuestión del pacto, tal como se la ha presentado, es la verdad. Ver nota 36 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Es la luz. Me ha sido presentada en líneas claras, y quienes han estado resistiendo la luz, os pregunto si han estado obrando para Dios o para el diablo. Es la clara luz del cielo y significa mucho para nosotros. Quiere mostrarnos que no podéis depender de vuestra propia inteligencia y criticismo, sino que tenéis que apoyar vuestra alma desvalida en Jesucristo y solo en Él. Que Dios os ayude a ver, que os ayude a comprender. Tras el ferviente llamado de Elena White, muchos dieron testimonio, y se hicieron algunas confesiones, pero según Elena White, no hubo una ruptura completa y no tuvimos la completa victoria que deseaba. La mañana del domingo volvió a hablar Elena White, derramando su testimonio en advertencias, reproche y estímulo. Comenzó la reunión leyendo el relato de Pentecostés del libro de Hechos. Luego, dirigiéndose a los líderes que estaban ante ella, exclamó: «Ahora, hermanos, la bendición de la que se habla aquí la podemos recibir cuando acudimos de todo corazón a Dios, cuando lo vaciamos de toda clase de prejuicio y de toda esa duda e incredulidad. Entonces podemos esperar el Espíritu de Dios». Elena White recordó a sus oyentes la dedicación de Jesús en el templo siendo todavía niño. El sacerdote que estaba oficiando allí no lo conoció, pero Simeón lo reconoció por estar allí donde pudo discernir las cosas espirituales. Reconoció el Espíritu de Dios. En uno de sus llamamientos más enérgicos, Elena White advirtió a los hermanos que en su condición actual eran incapaces de reconocer las acciones del Espíritu y del cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Qué sucede con cada uno de nosotros individualmente? Sabemos que el Espíritu de Dios ha estado con nosotros.
Sabemos que ha estado con nosotros una y otra vez en las reuniones. No tenemos la menor duda de que el Señor estuvo con el pastor Waggoner cuando habló ayer. Ver nota 39 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. No tenemos ninguna duda al respecto. No tengo duda alguna de que el poder de Dios estaba sobre nosotros en abundante medida, y en la reunión de pastores de ayer tarde para mí todo fue luz en el Señor. Si ayer se hubiera abierto de par en par el corazón para dejar entrar a Jesús, habríamos tenido una preciosa reunión. No tengo duda al respecto. Si adoptamos una posición en la que no vamos a reconocer la luz que Dios envía o sus mensajes a nosotros, estamos en peligro de pecar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos procurar encontrar algún pequeño asunto en donde poder colgar nuestras dudas y empezar a cuestionar? La pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha suscitado Dios a estos hombres para que proclamen la verdad? Digo, sí, Dios ha enviado a hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido a menos que Dios hubiera enviado a alguien para que nos la trajese. Dios me ha permitido tener luz acerca de lo que es su espíritu, y por lo tanto lo aceptaré, y no me atreveré más a levantar mi mano contra esas personas, porque sería hacerlo contra Jesucristo, quien debe ser reconocido en sus mensajeros. Ahora, hermanos, Dios quiere que tomemos posición con el hombre que lleva el fanal. Queremos tomar posición a favor allí donde esté la luz, y allí donde Dios dio a la trompeta un sonido certero. Hemos andado en la perplejidad y en la duda, y las iglesias están a punto de morir. Pero leemos ahora aquí, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bien, ¿cómo vamos a conocer ahora algo sobre el mensaje, si no adoptamos la posición que nos permita reconocer cualquier particular de la luz del cielo cuando viene a nosotros? Y vamos a recibir con similar avidez el engaño más tenebroso cuando proviene de alguien que nos es afín. Esa es precisamente la obra que se ha estado realizando aquí desde el encuentro de Minneapolis. Debido a que Dios envía un mensaje en su nombre que no armoniza con vuestras ideas, concluís que no puede ser un mensaje de Dios. Se quebranta la espina dorsal de la rebelión. Los llamados enérgicos de Elena White no quedaron sin efecto. Muchos comenzaron a ver la situación en su conjunto bajo una luz diferente, y se dieron cuenta de que habían recibido la influencia equivocada. Elena White percibió que aquella había sido la resistencia más dura, larga y persistente a la que jamás se hubiera enfrentado. Se hicieron algunas confesiones y no pocos que habían estado en tinieblas hicieron confesiones de haber encontrado a Jesús y de ser libres en el Señor. Iba llegando mayor libertad a las reuniones y las tinieblas dejaron de ser un elemento controlador. No obstante, Elena White anhelaba más del Espíritu de Dios, y ver a aquellos pastores libres en el Señor y gozosos en su Dios. El lunes 10 de marzo Elena White trajo más buenas nuevas, que compartió con su hijo William C. White. Me complace mucho saber que el profesor Prescott está dando en su clase las mismas lecciones que ha estado dando el hermano Waggoner. Está presentando los pactos. John Frum cree que se presenta de forma clara y convincente. Desde que el sábado pasado hice la declaración de que la posición sobre los pactos, tal como la ha presentado el hermano Waggoner, es la verdad, parece que ha llegado gran alivio a muchas mentes. Me inclino a creer que el hermano Prescott recibe el testimonio, a pesar de que no estuvo presente cuando hice la declaración. Consideré que era el momento de tomar posición, y me alegra que el Señor me urgiera a dar el testimonio que di. Elena White sintió también que había desaparecido su carga de no poder expresarse libremente. Soy libre de expresarme tal como el Espíritu de Dios me ha dado que haga. Afirmó que a resultas de eso, ahora carecen de poder los hombres que habían impedido el asunto. La gran mayoría presente estaba ahora recibiendo el testimonio de ella. También hubo muchos otros que confesaron con lágrimas cuán mal se sentían por no haber tenido el privilegio de oír la enseñanza del pastor Waggoner sin tanta interrupción.
De esa forma, quienes habían estado arrojando oscuridad en la clase comenzaron a ver los resultados de su rebelión. El día siguiente, Elena White compartió de nuevo con los hermanos. Les explicó cómo en 1844 los creyentes tuvieron que hacer frente al prejuicio, al ridículo, a la burla y al criticismo, y que fueron del mismo carácter al que tuvieron que hacer frente aquí, en este encuentro. En consecuencia, tenían el deber de ir a la palabra de Dios por ellos mismos, sin manifestar el espíritu tan anticristiano que exhibieron las iglesias. El gran error de las iglesias en todas las edades ha consistido en alcanzar un cierto punto en su comprensión de la verdad de la Biblia para detenerse entonces y rehusar la luz. Pero Dios tenía mayor luz, más luz, o luz acrecentada que tenía que brillar en mayor claridad y más abundantemente en aquellos que habían recibido con provecho la luz dada. Tenían que esperar luz que continuará brillando a partir de la palabra de Dios y revelar con claridad creciente la verdad tal cual es en Jesús. Mientras alentaba a un estudio más profundo de la Biblia, Elena White advertía al mismo tiempo de que como pueblo estamos ciertamente en un gran peligro de considerar nuestras ideas, debido a haberlas albergado por largo tiempo, como siendo doctrinas infalibles y bíblicas en todo punto, midiendo entonces a todos los demás según la regla de nuestra interpretación de la verdad de la Biblia. Ese es nuestro peligro, y ese sería el mayor mal que pudiera sobrevenirnos como pueblo. La tendencia a depender enteramente de los dirigentes y a no estudiar por uno mismo era el método de la Iglesia de Roma. Con fervor solemne, Elena White advirtió de los resultados de un curso de acción como el descrito. Hemos visto en nuestra experiencia que cuando el Señor envía rayos de luz desde la puerta abierta de su santuario a su pueblo, Satanás agita las mentes de muchos. Pero el final aún no ha llegado. Habrá quienes resistan la luz y se dispongan contra aquellos a quienes Dios ha hecho sus canales para comunicar la luz. Los centinelas no han estado a la altura de la oportunidad providencial de Dios, y el mensaje y mensajeros auténticos enviados del cielo son objeto de mofa. De este encuentro van a salir hombres pretendiendo conocer la verdad, que han puesto en sus almas vestiduras que no fueron tejidas en el telar del cielo. Llevarán consigo el espíritu que han recibido aquí. Tiemblo por el futuro de nuestra causa. Los que en este lugar no se han sometido a la evidencia que Dios ha dado van a guerrear contra sus hermanos a quienes Dios está utilizando. Lo van a poner muy difícil. Esos hombres tendrán oportunidades de convencerse de que han estado guerreando contra el Espíritu Santo de Dios. Algunos se van a convencer, otros se aferrarán con firmeza a su propio espíritu. No van a morir al yo, permitiendo que el Señor Jesús venga a sus corazones. Van a resultar cada vez más engañados hasta que sean incapaces de discernir la verdad y la justicia. Intentarán, bajo otro espíritu, imponer a la obra un molde que Dios no va a aprobar, y se esforzarán por manifestar los atributos de Satanás al asumir el control de las mentes humanas, controlando de esa forma la obra y causa de Dios. A continuación de la charla matinal de Elena White se dieron muchos testimonios y se hicieron muchas confesiones. El hermano Larson confesó que su sentimiento no había sido el correcto. El hermano Porter, quien se había opuesto a Waggoner durante la investigación del pacto, se puso en pie totalmente quebrantado, de forma que por un momento no pudo decir nada. Confesó el mal que había hecho a Elena White y al pastor Waggoner, y humildemente les pidió que lo perdonaran. El hermano Prescott lloró como un niño cuando el hermano Larson y Porter hicieron sus confesiones. De hecho, toda la sala estaba sollozando y alabando a Dios por estar revelándose su poder. Hombres tan enérgicos y altivos comenzaron a sentir que habían estado obrando en contra del Espíritu de Dios. Al respecto, Elena White pudo escribir a William C. White que se ha quebrantado la espina dorsal de la rebelión en aquellos que han venido de otros lugares. Ver nota 45 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Dios estaba ciertamente queriendo derramar su Espíritu Santo en una iglesia languideciente. Ojalá todos lo hubieran reconocido y confesado.
2 reuniones especiales. La tarde del miércoles 12 de marzo, Elena White convocó una reunión con los principales. Reconociendo que el Espíritu Santo estaba obrando en muchos corazones, Elena White quería que los dirigentes clave en Battle Creek se reunieran y procuraran poner fin a la controversia que había existido desde Minneapolis. Por primera vez podrían Elena White y Waggoner dar una respuesta a muchos respecto a las falsas acusaciones que habían estado circulando desde antes del encuentro de Minneapolis. Después de orar, Elena White dijo que el hermano Waggoner tenía algunas cosas que decir, que ella quería que oyeran, que sacarían del engaño a algunas mentes. Waggoner, con la ayuda de C.H. Jones, administrador de Pacific Press y presidente de International Sabbath School Association, se refirió a las lecciones de escuela sabática, explicando que no se había hecho nada solapadamente al introducir sus puntos de vista sobre los pactos. Explicó que la Asociación General le había pedido que escribiera las 2 lecciones que faltaban, pero al examinar las existentes, vio que tendría que reescribir asimismo algunas de las antiguas lecciones. No obstante, no se hizo ninguna de esas 2 cosas sin obtener la autorización de Sabbath School Association. Waggoner aclaró que en cada paso había manejado las lecciones según los cauces apropiados, y que no fueron publicadas sin recibir previamente la aprobación de todos los miembros del comité, incluyendo al pastor Smith. Todos tuvieron libertad para expresarse como consideraron oportuno, haciendo varias preguntas. Todas las cosas parecieron satisfactorias. Elena White sintió que Waggoner había hablado bien, dejando una impresión favorable en las mentes, y nadie se levantó. No hubo espíritu de oposición a lo que había dicho. Ver nota 46 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Elena White compartió entonces cuál había sido su experiencia antes y durante el encuentro de Minneapolis, y cómo había procurado que los mensajeros y el mensaje tuvieran una oportunidad justa. Habló con libertad del prejuicio existente en las mentes, y de lo que el Señor le había revelado en aquel tiempo. Se refirió a cómo su testimonio se había dejado sin efecto desde Minneapolis, y cómo los hombres no se habían dignado siquiera a venir a entrevistarse con ella para saber si las acusaciones eran justificadas. Preguntó cómo podía Uriah Smith tratarla de la forma en que había hecho. ¿Cuál era la causa para todo aquello? Finalmente todo se reducía a esto. Al hermano Butler le había llegado una carta desde California, advirtiéndoles de que se habían hecho planes para traer a colación la ley en Gálatas. Waggoner y ella misma abordaron y explicaron el asunto. No hubo tales planes. La reunión, que duró varias horas, fue exitosa en gran medida. Elena White pensó que los que habían hecho tanto de tan poco estaban bien sorprendidos por la evolución o resultado del asunto. A pesar de aquel progreso, Elena White se sentía casi desesperanzada respecto a la posibilidad de una entrega del alma generalizada bajo la influencia del Espíritu Santo y poder de Dios. Estuvo enferma y exhausta por el resto de la semana. Rehusó hablar el sábado cuando así se le pidió, debido a que no tenía las fuerzas. Encargó a Dan Jones que invitara a Waggoner a hablar, y tras una pequeña renuencia, finalmente se lo invitó. Waggoner dio un discurso preciosísimo acerca del mensaje a la iglesia de la Odisea, precisamente lo que se necesitaba. Aquella fue otra rica bendición para la iglesia. Por la tarde hubo otra reunión en la capilla de la oficina. Enferma como estaba, Elena White asistió y habló en varias ocasiones. Muchos compartieron sus testimonios, pero no hubo un cambio decidido. Habló el hermano Porter, pero no estuvo libre. Elena White les recordó que cuando el Señor nos envía luz y alimento que todas las iglesias necesitan, tenemos derecho a esperar que el enemigo de toda justicia haga todo lo posible para evitar que llegue al pueblo la luz en su pureza celestial. Satanás usó a aquellos cuyas mentes estaban llenas de dudas e incredulidad para interceptar la luz que Dios había dispuesto que llegara a sus escogidos. La mañana del domingo 16 de marzo, agotada y casi desanimada, Elena White se aventuró a acudir a la reunión. Cuando estaba a punto de terminar, hizo ciertas observaciones muy concretas.
Les describí lo que habían estado haciendo a fin de dejar sin efecto lo que el Señor estaba procurando hacer, y por qué. La ley en Gálatas era su único alegato. A continuación, R.C. Porter confesó humildemente con lágrimas, asegurando a la hermana White: la vamos a sostener en el desempeño de su labor agotadora. ¿Haría honor a sus palabras? Elena White continuó su llamamiento en otra reunión aquel mismo día. Repitió entonces muchas de aquellas mismas advertencias. A menos que tuvieran lugar verdaderas confesiones, cada cual que haya tomado una posición similar a la que tomó en Minneapolis iba a terminar en la incredulidad más sombría. Eso lo situaría allí donde no existe poder de Dios en reserva para alcanzarlos. Se agotaron todas las flechas de su aljaba. En toda reunión a la que asistió, percibió que existía una presión en pro de la incredulidad. Podía acercarse a quienes nunca habían oído la verdad, y sus corazones eran más susceptibles que los de quienes habían estado en la verdad. Cuando Dios manifiesta su poder de la forma en que lo ha hecho, declaró, no creerlo se acerca mucho al pecado contra el Espíritu Santo. Si es que alguna vez ha sido necesario relevar a alguien de sus puestos, es a quienes tomaron posición en Minneapolis del lado equivocado. Que nadie salga de aquí en tinieblas, pues será una fuente de tinieblas allí donde vaya. Lleva todas esas semillas y comienza a sembrarlas, trastornando la confianza del pueblo en las precisas verdades que Dios quiere que lleguen a su pueblo. Sé que el Señor tiene una bendición para nosotros. La tenía en Minneapolis, y la tenía para nosotros aquí en el tiempo del Congreso de la Asociación General, 1889. Pero no hubo recepción. Es algo que va más allá de cuanto haya conocido en toda mi experiencia desde que comencé por primera vez en la obra. El pueblo de Dios que había tenido luz y evidencias, se ha colocado allí donde Dios no permitirá que su bendición descanse sobre ellos. En el vestíbulo de la capilla, ayer, estaba dispuesta a descansar sobre nosotros. Por un breve tiempo sentí como si estuviera contemplando directamente la gloria, pero el espíritu que allí había lo expulsó. Un hermano piensa que la hermana White no comprende sus propios testimonios. Oí eso en Minneapolis. ¿Por qué? Porque los hermanos no estaban de acuerdo con ellos. Bien, hay algunas cosas que comprendo. Comprendo lo suficiente como para reconocer al Espíritu de Dios y seguir al pastor. Hasta ahí comprendo. Elena White confirmó su declaración previa en una carta a Uriah Smith. En la reunión del sábado en la capilla de la oficina, el Espíritu del Señor se acercó a nosotros. Cristo llamó a la puerta pidiendo entrar, pero no hubo lugar para él, no se le abrió la puerta, y la luz de su gloria, tan cercana, se retiró. Así, se había rechazado el derramamiento del Espíritu Santo exactamente tal como había sucedido en las asambleas de la Asociación General de 1888 y 1889. Elena White quería saber por qué el enemigo está teniendo un poder sobre las mentes humanas tal como el que tiene aquí. Quería saber por qué los hermanos habían estado aquí cuestionando, y a punto de abandonar los testimonios. Pidió a los hermanos dirigentes que se reunieran nuevamente, y si se puede despejar el camino, que Dios nos ayude a hacerlo. Debido a que Alonzo T. Jones no pudo asistir a la primera reunión especial por encontrarse en Tennessee, Elena White quiso que tuviera una oportunidad de responder a todas las objeciones que se habían suscitado. Quería quitar todos los obstáculos del camino y hacer que todos los que habían hablado de esas cosas las enterraran si era posible, para no resucitarlas nunca más. Ver nota 53 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. El miércoles 19 de marzo tuvo lugar la segunda reunión especial. Alonzo T. Jones habló con gran franqueza, aunque de forma amable respecto al crédito que habían dado a las habladurías, en lugar de llevar el asunto en amor fraternal a aquel de quien se estaba hablando. Con anterioridad, durante las reuniones pastorales, Uriah Smith había respondido a la carta de llamamiento de Elena White, escribiendo otra.
en la que acusaba al pastor Jones de demoler los pilares de nuestra fe. La explicación de Alonzo T. Jones reveló que Uriah Smith lo había acusado falsamente. Dan Jones quedó sorprendido al ver que algunas cosas que parecían inexplicables se desvanecían hasta quedar en nada al darse unas pocas explicaciones. Algunos informes que se habían esparcido en referencia a puntos que el pastor A.T. Jones había enseñado aquí en el seminario, que se suponía que estaban basadas en una evidencia irrefutable, se desvanecieron hasta que finalmente no quedó nada de ello. Los informes demostraron ser totalmente falsos. Desgraciadamente, Uriah Smith no confesó el mal que había cometido ni procuró contrarrestar los rumores falsos que había esparcido. Es mucho más fácil decir una mentira sobre alguien que retractarse de ella. Elena White habló entonces a los hermanos con toda la franqueza de que era capaz. Escribiendo más tarde a su hijo aquel mismo día, afirmó: «Willie, he hablado como nunca antes me habían oído hablar. Les repetí los sucesos de Minneapolis y con posterioridad a ese tiempo. Fue una reunión tan solemne como la que jamás viera». Elena White dedicó comentarios directos al pastor Smith, exclamando que si bien no era sorprendente que los hermanos que no habían conocido sino muy poco acerca de la obra que el Señor le había encomendado a ella, tuvieran tentaciones, el pastor Smith no tenía disculpa. Ella tenía derecho a esperar que sus hermanos actuaran como hombres sensatos, que sopesaran la evidencia y que le dieran crédito, y que no dieran la espalda a la luz y a los hechos de verdad, dando, en su lugar, crédito a chismes, habladurías y suposiciones. Como resultado de aquella reunión y de las explicaciones dadas, Elena White pudo declarar: «La atmósfera entera ha cambiado». Muchos se humillaron, comprendiendo cuán insensata había sido su oposición. Por fin se había producido un cambio, y la última semana de la asamblea transcurrió realmente en un espíritu diferente. Agotada y exhausta, Elena White abandonó Battle Creek antes del último fin de semana de la asamblea. Habiendo hablado por última vez, sintió que su deber estaba cumplido. No tenía más que decir a la iglesia o a sus hermanos en el ministerio. Mientras se ponía en viaje hacia Chicago y después a Colorado antes de regresar a California, albergaba la esperanza de que el progreso hecho en los últimos días de la asamblea continuará avanzando. Tristemente, esa esperanza nunca se cumplió. Notas del capítulo 14. 1. Dante Jones a E.W. Farnsworth, 14 y 1, 7, de febrero de 1890, Archivos de General Conference of Seventh-day Adventists. Para otras exposiciones detalladas de los pactos, ver Paul E. Peno, Calvary at Sinai, especialmente los capítulos 12 al 17. Clinton Wallen, Selected Aspects of L.J. Waggoner's Eschatology and Their Relation to His Understanding of Righteousness by Faith, 1882 a 1895, páginas 107 a 111, 162 a 177. Robert Van Ornam, The Doctrine of the Everlasting Covenant in the Writings of L.J. Waggoner. 3. Dan Jones a S. N. Haskell, marzo, 1890, Archivos de General Conference of Seventh-day Adventists. Hasta el momento no hemos sido capaces de obtener copias de las presentaciones de Waggoner en la Asamblea Pastoral de 1890. No obstante, el hecho de que las presentaciones de Uriah Smith y R.C. Porter fueron registradas permite deducir que las de Waggoner lo fueron igualmente. En todo caso, a pesar de no disponer de las presentaciones de Waggoner, sigue estando claro a partir de otros materiales disponibles lo que él creía respecto a los pactos y en qué puntos los hermanos discrepaban con él. 8. Smith sentía que estaba dando a otros libertad para elegir qué posición tomar, mientras que él opinaba que Jones recurría a la coerción y a declaraciones arrebatadas para promover sus puntos de vista erróneos. Elena White demostró posteriormente que Jones nunca hizo tales declaraciones arrebatadas, y que las suposiciones de Smith eran falsas. Ver nota 54 y 55, y nota 20 del capítulo 13. 19.
Hoy se están repitiendo exactamente los mismos argumentos y objeciones que se esgrimieron contra Jones y Waggoner hace más de 120 años. Ver, Ken LeBrun, To Covenants or One. Manuscrito no publicado, N. D. Biblical Research Institute to Ken LeBrun, 15 de marzo de 1988. 29. Elena G. White a William C. White, Carta 80. 7 de marzo de 1890. En 1888 Materials, página 590 a 592. Dan Jones informó en la review que el pastor Olson se encargó de las reuniones matinales en las que Elena White dio su testimonio. Al esparcirse las noticias de las buenas reuniones, acudieron muchos de la iglesia de Battle Creek, de la oficina, del seminario y del sanatorio, hasta que la sacristía este del tabernáculo, donde cabían unos 300, se llenó cada mañana hasta desbordar. Dan T. Jones The Work in Battle Creek, Review and Herald, 1 de abril de 1890, página 204 a 205. Ver también, O. A. Olson, The Ministers' School, Review and Herald, 1 de abril de 1890, página 200 a 201. Y Dante Jones A.R. A. Underwood, 14 de marzo de 1890. 30. Elena G. White a William C. White, Carta 80. 7 de marzo de 1890. En 1888 Materials, página 591. A principios de la semana en la que Elena White estaba haciendo una ilustración muy gráfica, Matthew Larson tenía una gran sonrisa. Ella le preguntó por 2 veces la razón de tales manifestaciones. Finalmente respondió que era porque apreciaba la ilustración. Elena White replicó: «Está bien, si es de su agrado, acéptela, y espero que todos procedan igual». Un par de días más tarde Elena White recibió una carta de Larson en la que éste le pedía que rectificara públicamente, debido a su agudo reproche, es decir, que confesara que le había ofendido. Larson era un pastor de Iowa especializado en debatir. Era uno de los que había convertido la luz en tinieblas. Elena White dijo que lo temía, pues puso una falsa interpretación en sus palabras. 1888 Materials, página 591, 594. Larson continuó albergando odio contra Jones, Waggoner y contra el mensaje de los pactos que enseñaron A. G. Daniels a William C. White, 14 de abril de 1902. En Manuscript and Memories, página 320. Después de la muerte de Elena White, Larson escribió un panfleto contra Jones y Waggoner y contra la posición sobre los pactos que Waggoner presentó en Glad Tidings, 1900. Larson usó los escritos de Elena White, y como era su costumbre, puso una falsa interpretación en ellos para intentar demostrar que la posición de Jones y Waggoner era errónea. The Law in Galatians. Is it the Moral Law? N. P. 1919. E. A. Jones A. R. L. Odom, 5 de enero de 1961. 33. Este punto no se debiera pasar por alto. Jones y Waggoner alentaban a que las personas fueran a sus Biblias y encontraran las mismas verdades que estaban presentando. Elena White no solo apoyó el énfasis que ponían en la Biblia, sino también las verdades que estaban presentando a partir de la Biblia. La oposición a la que debieron hacer frente Jones y Waggoner no fue debida a que se basaran en la Biblia, sino porque lo que presentaban era diferente a lo que presentaban los hermanos. Hoy existe el mismo tipo de oposición contra el mensaje de Jones y Waggoner. Debemos recordar siempre que los portavoces de Dios en 1888 obtuvieron su mensaje de la palabra. El imperativo no es fijarse en las palabras de Jones y Waggoner, sino en las de Jesús y los apóstoles. Jones y Waggoner tenían error mezclado en su mensaje, pero la Biblia es siempre una guía segura. George R. Knight, From 1888 to Apostasy, página 69. Si bien no cuestionamos que la Biblia sea una guía segura, es también cierto que Jones y Waggoner fueron enviados con un mensaje bíblico. Elena White apoyó el mensaje que trajeron. Los que lo rechazan, entonces y ahora, pretenden que su mensaje no armonizaba con la Biblia.
Ver nota 23 del capítulo 13. 36. En una carta a William C. White escrita el día siguiente, Elena White explicó que había dicho a los hermanos ayer, que la posición que yo sostenía sobre los pactos, tal como presenta mi volumen 1, si era la posición del Dr. Waggoner, entonces tenía la verdad. Y vid. Página 617. Eso suscita una cuestión interesante. El volumen 1 de Spirit of Prophecy se publicó originalmente en 1870, pero no mencionaba distinción alguna entre viejo y nuevo pactos. En 1886 Elena White había comenzado la labor de ampliar el volumen 1 y de adaptarlo para la lectura del gran público. Arthur L. White, The Lonely Years, página 435. A comienzos de 1887, no obstante, centró su atención en el volumen 4 de Spirit of Prophecy, que se publicó en 1888 bajo el título The Great Controversy, el conflicto de los siglos. No fue sino hasta después de la Asamblea de 1889 cuando retomó la revisión del volumen 1, labor que continuó durante la Asamblea Pastoral. 4 días después que expresara públicamente su apoyo a la posición de Waggoner sobre los pactos, escribió a William C. White diciéndole simplemente, «Creo que estará bien el cambio en el volumen 1». Carta 83. 13 de marzo de 1890. En 1888 Materials, página 635. El 21 de junio escribió a Olson, «Está casi completado el volumen 1, tras una larga y tediosa demora por falta de correcciones». Carta 115. En 1888 Materials, página 680. No fue sino hasta el 26 de agosto cuando Review and Herald anunció la disponibilidad de la nueva edición, del volumen 1, titulada Patriarcas y Profetas. Entre los muchos cambios de la edición revisada se encuentra un nuevo capítulo de 11 páginas, La Ley y los Pactos, que describe los pactos tal como los presentó Waggoner. Eso llevó a muchos a cuestionar la nueva edición. Un hermano llegó a preguntar a Elena White si cierta declaración había sido dictada por el espíritu de la inspiración, o bien la idea ha sido sugerida por la investigación. E.P. Dexter a Elena G. White, 11 de marzo de 1891. Se suscita la pregunta: ¿cuándo añadió Elena White la cuestión de los pactos? ¿Fue después de haber oído a Waggoner y después de haber recibido confirmación de parte de Dios el 6 de marzo de 1890? Eso estaría en armonía con la forma en que el Señor la utilizó en los años tempranos, cuando se establecieron los hitos fundamentales. Ver Herbert E. Douglas, Messenger of the Lord, Review and Herald 1998, página 156 a 158, Mensajera del Señor, página 155 a 158. A continuación se presenta un resumen de la posición que Elena White tenía sobre los pactos, según se lee en el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, titulado La Ley y los dos pactos. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22 versículo 18. Esta promesa señalaba a Cristo. Así la entendió Abraham. Véase Gálatas 3 versículo 8 y 16, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta la fe que se le contó como justicia. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Génesis 17 versículo 1 y 7, 26 en 5. Aunque este pacto se hizo con Adán y se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el nuevo pacto. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente una disposición para restituir al hombre en armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios.
Otro pacto, llamado en la Escritura el Viejo Pacto, se estableció en el Sinaí entre Dios e Israel, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, y es llamado el Segundo Pacto o Nuevo Pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer, o Viejo Pacto. Es evidente que el Nuevo Pacto estaba vigente en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos 6 versículo 18. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde parecía imposible que escaparan a la persecución de los egipcios, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él, y de confianza en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de sus propios corazones, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios por ellos mismos y de la necesidad de un Salvador. Todo eso se les debía enseñar. El pueblo no se daba cuenta de la pecaminosidad de sus propios corazones, y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y concertaron rápidamente su pacto con Dios. Sintiendo que eran capaces de establecer su propia justicia, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Éxodo 24 versículo 7. Sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, fueron llevados a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. Ahora, mediante la fe y el amor se habían vinculado con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ahora estaban dispuestos a apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Los términos del viejo pacto eran: obedece y vivirás. El hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Ezequiel 20 versículo 11. Levítico 18 versículo 5. Pero, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomio 27 versículo 26. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados, y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones. Y perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31 versículo 33 al 34. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos en obediencia a la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Teniendo el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Salmos 40 versículo 8. El apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía justificar al hombre,
porque en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 5 versículo 1. 3 versículo 31. 8 versículo 3 al 4. Patriarchs and Prophets, página 370-373. Patriarcas y Profetas, página 386 a 390, traducción revisada. 39. La manifestación del Espíritu de Dios en aquella reunión dejó una impresión en muchas mentes que jamás se borró. G. B. Starr, Luther Warren, Dr. D. H. Kress, and Dr. John F. Frum recordaban bien el evento. Elena White declaró que un ángel de Dios estuvo al lado del hermano Waggoner aquella mañana mientras presentaba el mensaje de verdad, citado en Leroy F. Frum, Movement of Destiny, página 263. El Dr. Kress recordaba que mientras estaba haciendo la presentación, Waggoner se emocionó y lloró. La hermana White, que estaba presente, lo relevó, haciendo algunas observaciones después que él tomó asiento. Comenzó diciendo: el Espíritu de Dios reposó sobre el pastor Waggoner mientras hablaba, y a continuación, ella dio su mensaje. Es imposible describir el Espíritu que estuvo sobre nosotros. Daniel H. Kress, Under the Guiding Hand, página 113. 45. Elena G. White a William C. White, carta 30. 10 de marzo de 1890, sección fechada 11 de marzo. En 1888 Materials, páginas 625 a 626. No debemos malinterpretar la declaración de Elena White. Vio que se había quebrantado la espina dorsal de la rebelión en los que han venido de otros lugares. La oposición había dejado de ser un monopolio en la congregación que asistía a la asamblea pastoral. Pero no significaba de modo alguno el final de la oposición a Jones y Waggoner. Como veremos en próximos capítulos, muchos de los que hicieron confesión, incluidos Larson y Porter, volvieron a encontrarse luchando contra la luz. Muchas de las confesiones se hicieron respecto a la validez de los testimonios de Elena White. Israel confesó por seguir en su rebelión a los 10 espías en la frontera de Canaán, sin embargo no se había producido un cambio en el corazón. De igual modo, muchos en la asamblea pastoral confesaron haber estado en el error, pero no abandonaron su curso rebelde. La tendencia de los historiadores modernos ha sido emplear la cita de Elena White sobre el quebrantamiento de la espina dorsal como prueba de que la oposición a aquel mensaje cesó enseguida. Resultará evidente para el lector que en unos pocos meses o años del encuentro de Minneapolis, la mayoría de las personas implicadas en la oposición a la luz de la justicia por la fe se arrepintieron de su curso equivocado y tomaron posición por la verdad y el bien. A. V. Olson, Through Crisis to Victory, página 71, 104 a 112. George Knight afirma: tras quedar eliminado el problema de la supuesta conspiración de California, Elena White comenzó a pensar en nuevas labores y planes. El 19 de marzo, a Olson sugirió que zarpara pronto hacia Australia, ahora que se había roto la espina dorsal de la teoría de la conspiración. Angry Saints, página 92. See also: George R. Knight, From 1888 to Apostasy, página 52, and A. L. White, The Lonely Years, página 456 guiño. Pero la historia despliega una realidad diferente y mejor definida, tal como veremos en los capítulos que siguen. Para resumirlo, citaremos a Alonzo T. Jones, quien declaró que la marea remitió en el pueblo, y aparentemente en la mayor parte de los líderes. Pero esto último fue solo aparentemente, nunca fue real, pues todo el tiempo hubo un antagonismo secreto siempre en acción, en el comité de la Asociación General y en otros. Alonzo T. Jones a C. Holmes, 12 de mayo de 1921. En Manuscript and Memories 329. 46. Elena G. White a William C. White, carta 83. 13 de marzo de 1890. En 1888 Materials,
páginas 627 a 628. Ver también, Dante Jones A.R. A. Underwood, 21 de marzo de 1890, Archivos de General Conference of Seventh-day Adventists. William C. White informó a Olson de que como miembro del comité, recordaba que había 3 copias de material que el Dr. Waggoner había añadido a las lecciones mientras las examinábamos el pasado mes de julio, de 1889, estando bajo el manzano. Recuerdo haber oído al Dr. Waggoner y a la señora Jones planear que la primera copia fuera enviada a Oakland y otra al pastor Smith, y se me dijo posteriormente que eso se había llevado a cabo. En toda mi relación con los autores de la lección y con los comités de la lección, de escuela sabática, jamás he visto ninguna disposición o deseo aparente de que las lecciones pasasen a la imprenta sin la más detallada supervisión por parte del pastor Smith y sus asociados. William C. Whitehouse Olson, 17 de marzo de 1890, Archivos de General Conference of Seventh-day Adventists. Eso provee una respuesta categórica a las acusaciones de George Knight, quien sugiere que nunca habría habido un episodio de Minneapolis si Jones y Waggoner hubieran ido humildemente a los veteranos y hubieran sometido sus ideas a ellos. Ver From 1888 to Apostasy, página 74. A User-Friendly Guide to the 1888 Message, página 176 a 178. Es cierto exactamente lo contrario. Ni las personalidades de Jones o Waggoner ni acción alguna supuestamente inapropiada por parte de ellos, fue la responsable del rechazo que tuvo lugar. Ver nota 41 del capítulo 4. 53. Elena G. White a William C. White, carta 83. 13 de marzo de 1890, sección fechada 17 de marzo. En 1888 Materials, página 634. Jones regresó a Battle Creek el 17 o 18 de marzo, después de haber defendido a R.M. King, un hermano adventista del séptimo día, contra acusaciones de violar la ley dominical en Tennessee. Para más información sobre el particular, ver Eric Sime, A History of SDA Church-State Relations in the United States, página 36, 37. Alonzo T. Jones, Due Process of Law and the Divine Right to Dissent. New York, National Religious Liberty Association, 1892. El volumen consta de la revisión de Jones sobre el caso de King.